Hola hermanos, ¿cómo están? Es una bendición para mí el poder estar en este lugar y poder compartirles la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar hablando del tema diestros para enseñar. Y para eso vamos a definir las palabras diestro y enseñar. Y diestro nos dice que es alguien hábil, alguien experto, alguien ágil, alguien capaz. Y enseñar es instruir, amaestrar, doctrinar, dar ejemplo, comunicar conocimientos y transmitir cultura. Amén. El Señor nos ha llamado a nosotros para que enseñemos su palabra, para que seamos esos discípulos diestros para enseñar. En otras palabras, que seamos ágiles en instruir, que seamos capaces de transmitir esa cultura del reino de Dios y que enseñemos también con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, con nuestra vida, con nuestra conducta. Nosotros también podemos enseñar. Entonces, diestros para enseñar es ser experto en instruir, en transmitir conocimientos y como hijos de Dios, conocimientos acerca de la cultura de Dios, acerca de los principios del reino de Dios, acerca de lo que Él ha determinado que nosotros hagamos para el cumplimiento de su plan. Para comenzar vamos a ir a Mateo capítulo 23, capítulo 4, versículo 23 en Reina Valera. Y nos dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces vemos a Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, lo vemos a Él enseñando. Podemos ver que en este versículo nos dice: recorría por toda Galilea y enseñaba en las sinagogas, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús aprovechaba cada oportunidad para enseñar, aprovechaba cualquier lugar. Él utilizó los recursos que se le presentaban, las oportunidades que se le presentaban y enseñaba, revelaba al Padre en cada momento. Vayamos a Marcos 6:34 y nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Podemos ver en este versículo que dice que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión, nos dice este versículo, ¿verdad? Porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con personas que tengan necesidad y debemos ser como Jesucristo, ¿verdad? Compasivos y enseñar, presentar la palabra del Señor, presentarles el evangelio y mostrar que hay otra forma de vida, la cual nosotros tenemos oportunidad por medio del Señor Jesucristo. En Lucas 5:3 nos dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús era seguido por multitudes, a las personas le parecía interesante lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Y Él aprovechó cada recurso que había para enseñar su palabra, para mostrar al Padre. Vemos esta actitud de Jesús, que Él fue obediente y comprometido con el servicio al Padre y aprovechaba lo que se le presentaba. Nos dice en este versículo una barca, ¿verdad? Era mucha la multitud que le seguía, y Él tuvo que hacer uso de esta barca para alejarse un poco, ¿verdad? Y poder hablarle a toda la multitud. En Juan 8:2 nos dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. En Mateo 7:28 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces Jesús enseñó en todo tiempo. Él no buscó un lugar específico ni un horario
y ni solo un recurso. Él no se limitaba, él iba por las calles y enseñaba, él iba a las sinagogas y enseñaba, junto al pozo él enseñaba, en el lugar donde él se encontrara, donde Dios le diera la oportunidad, él enseñaba, él presentaba al Padre, ¿verdad? Él modelaba al Padre, y dice aquí que la gente se quedaba admirada de la forma en que él enseñaba, porque no era como los escribas, nos dice aquí, ¿verdad? Porque Jesús no era solo de palabras, sino que él vivía cada palabra que hablaba. Y de igual manera se nos demanda a nosotros como pueblo del Señor a no solo hablar de su palabra, a no solo leerla, sino también que cada palabra que nosotros decimos sea una vivencia en nuestras vidas. Porque Jesús era notorio por esto, porque Jesús hablaba, pero lo que hablaba, él lo vivía. Vemos esa dependencia del Señor Jesús del Padre. Así tenemos que ser nosotros, vivir lo que hablamos, que nuestra vida esté llena de experiencias personales con el Señor Jesús, ¿verdad? Y que así se nos haga fácil poder enseñar y llevar a otros el mensaje del reino de Dios. En Juan 1:16, 7:16, en la versión NTV nos dice: todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honra a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. El Señor Jesús siempre le dio la honra al Padre. Él siempre, los milagros, todo lo que hacía era para glorificar al Padre. Entonces, de igual manera nosotros, ¿verdad? Si el Señor nos da la oportunidad de hacer milagros o manifestar el poder de Dios, siempre la gloria es para el Señor. No puedo decir yo lo hice, sino el Señor a través de mí, así como Jesús, ¿verdad? Siempre le daba la honra al Padre, siempre obedeciendo al Padre, sometido bajo su voluntad y no haciendo en ningún momento su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado, del Padre. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo, es nuestro modelo por excelencia, ¿verdad? Porque en Él no se encontró tacha alguna, un hombre perfecto delante de Dios, obediente. El Padre estaba complacido de ver a Jesús, ver su comportamiento, que es exactamente a la del Padre, ¿verdad? Jesús reveló al Padre tal y como Él era, y nosotros tenemos que aprender esto de Jesús y ver que en nuestras vidas se estén formando cada una de esas cualidades, cada una de esas características que Jesús tuvo. Vemos que Jesús fue obediente, nosotros debemos ser obedientes, debemos esforzarnos por alcanzar esa característica que Jesús tuvo y tenerla nosotros también, desarrollarla. Jesús fue un hombre que enseñó en todo momento y lo hizo de la forma correcta, con excelencia, ¿verdad? Porque Él enseñaba y también vivía la palabra. De igual manera nosotros enseñemos a los que no se han convertido, ¿verdad? Y también a los que ya nos hemos convertido, porque muchas veces nos hace falta su enseñanza. Nunca paramos de aprender, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Entonces estemos dispuestos a aprender, pero no solo para quedarnos con ese aprendizaje, sino para también transmitirlo, para también revelarlo a los demás. Nos dice aquí en Mateo 11:1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vemos en Jesús muchas cualidades y muchas características. Vemos que Jesús aprovechó bien el tiempo, porque nos dice aquí, terminando de instruir a sus discípulos, se fue a enseñar a las ciudades, ¿verdad? Entonces Él enseñó en el tiempo que duró su ministerio. Él no se limitó, Él utilizó todo lo que tuvo a su alcance y cumplió perfectamente lo que el Padre le había encomendado. Entonces tenemos que aprender, tenemos que leer las Escrituras y aprender de Jesús, aprender para también nosotros enseñar, porque Él nos da su poder, Él nos da
su gracia, nos da su sabiduría para que nosotros vayamos y hagamos también lo que Él hizo y cosas aún mayores, nos dice su palabra, ¿verdad? Pero tenemos que ser esos discípulos comprometidos, esos discípulos responsables, esos discípulos apasionados por cumplir con lo que el Señor nos ha demandado, por cumplir con el propósito y que esto sea para nosotros algo natural, ¿verdad? No algo forzado, sino algo que nace en nuestro corazón hacerlo por el amor que le tenemos al Padre. Podemos ver también en las Escrituras otros ejemplos, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, ¿verdad? Nuestro modelo a seguir, pero también podemos encontrar otros personajes que sirvieron al Señor Jesús, que enseñaron a otros y que trabajaron duro para la obra del Señor. Y uno de ellos es el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos conocemos la vida del apóstol Pablo. Al principio sabemos que él perseguía a los cristianos, pero vemos cómo el Señor llega a él y causa un arrepentimiento, causa una conversión genuina y verdadera y causa efectos en él que lo transforman de una manera sobrenatural, ¿verdad? Vemos cómo actúa Dios en el apóstol Pablo y luego él se vuelve un fiel servidor, un fiel creyente que va de un lugar a otro predicando, presentando al Señor, enseñándole a las personas cuál es la forma de vivir, cómo se debe actuar. Vayamos a Hechos 15:35 en la versión NTV. Nos dice: Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor. Entonces podemos encontrar, ¿verdad?, en los libros de las Escrituras cómo el apóstol Pablo enseñaba en los diferentes lugares y cómo estuvo preso a causa de eso, ¿verdad? Pero vemos cómo él esto no lo detuvo, no lo limitó, sino que él se determinó a servir al Señor y lo sirvió. No le importó la circunstancia, él siempre cuando les mandaba cartas a las iglesias, ¿verdad? Y lo vemos enseñando a la iglesia de Roma, a los corintios, a todas estas iglesias, enseñando la palabra de Dios, revelando la manera correcta de vivir ante los ojos de Dios, enseñando todas las cosas que a él se le habían encomendado. En 1 Corintios 4, 1 y 2 nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces nosotros debemos modelar, debemos dar ese ejemplo. Nos dice aquí el apóstol, ¿verdad? Téngannos por servidores de Cristo. Entonces que todos sepan que nosotros servimos al Señor. ¿Y cómo lo van a saber? Pues viendo nuestra forma diaria de vivir, viendo nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra integridad. Ahí van a saber que nosotros servimos a Dios. Y nos dice que se nos es pedido que seamos fiel, ¿verdad? ¿Y quién es un mensajero fiel? ¿Quién es un discípulo fiel? El que cumple con lo que el Padre le ha demandado. El que lleva ese mensaje, pero no lo lleva solo a medias, sino que lo lleva de una forma completa, que así como el Señor Jesucristo cumplió, así como el apóstol Pablo trabajó en la obra del Señor, nosotros también trabajemos y vayamos y enseñemos, seamos esas personas diestras para enseñar, porque el Señor nos ha hecho sus hijos, ¿verdad? Y su genética es puesta en nosotros, y ahora tiene que haber esa misma naturalidad que hubo en el Señor Jesús, tiene que haber también en nosotros para revelar el nombre de Dios, para revelar al Padre y ser nosotros llenos de su gloria, llenos de su poder y poder transmitirlo a otros, que es el mandato de Dios. En Romanos 15:20 nos dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces se requiere de un esfuerzo, ¿verdad? De un esfuerzo para predicar, no acomodarnos, no limitarnos,
sino esforzándonos, así como nos dice aquí, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Entonces, esforcémonos nosotros, aprovechemos esas oportunidades, aprovechemos los recursos. El Señor ya ha dejado todo, Él vino y nos abrió el camino, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que hacerlo basándonos en Él, basándonos en las Escrituras. Nos dice en Mateo 19, 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta es la gran comisión que el Señor ha dejado para la iglesia. En este momento, ¿verdad? Cuando nos habla aquí en Mateo, Él les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos. Enséñenles que guarden todos mis mandatos, ¿verdad? Todo lo que yo les he enseñado. Y esta comisión es para cada uno de nosotros como iglesia, para cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque ¿quién va a ir si no vamos nosotros, verdad? Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso enseñar la palabra de Dios, enseñar esos mandatos a toda persona, a todo nuevo convertido y a todo el que necesite la palabra del Señor. Esta es la comisión que el Señor ha dejado para nosotros, que vayamos y hagamos discípulos y que les enseñemos sus mandamientos, que les enseñemos la manera correcta de vivir. En 2 Timoteo 2:20 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el Señor nos pide que seamos fieles y también idóneos, que enseñemos, que no nos quedemos con ese conocimiento, con esa gloria que hemos recibido del Padre, sino que la transmitamos. Esa cultura, que demos a saber esos conocimientos y esas experiencias que hemos tenido, para que puedan conocer otros también, no quedarnos solo nosotros, sino transmitir ese conocimiento, transmitir esa cultura, enseñando a otros. En la versión NBI nos dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En la Reina Valera nos dice hombres fieles. En la versión NBI nos dice dignos de confianza. El Señor nos ha confiado a nosotros esta tarea. Dios nos ha confiado a que vayamos y hagamos, enseñemos, ¿verdad? Enseñemos también a otros, que seamos idóneos, que seamos fieles, que seamos hábiles, que seamos diestros, como nos dice el tema, ¿verdad? Diestros para ir y enseñar a otros, que seamos capaces de ir y enseñar a otros. El Señor ya no nos ha dado a nosotros la capacidad, solo es cuestión de determinarnos y hacerlo conforme Él lo ha establecido. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces encontramos que las escrituras las ha dejado Dios, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos. Y nos dice las escrituras nos es útil para instruir, para corregir, para enseñar. En las escrituras nosotros encontramos la forma correcta de vivir, ¿verdad? No solo como hijo de Dios, sino como un buen padre, un buen vecino. En las escrituras encontramos la forma correcta, y no solo en una área, sino en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor nos llama a que veamos las escrituras, que estemos leyendo las escrituras, que estemos llenándonos de su conocimiento, llenándonos de su gloria, pero no solo leyendo, sino también viviendo, hacer cada palabra que nosotros leemos, cada palabra que nosotros vemos en las escrituras, hacerla
viva en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Cumplirla. Si el Señor me pide que sea obediente, voy a ser obediente. Si el Señor en su escritura me está diciendo que tengo que ser una persona diestra para enseñar, tengo que esforzarme para lograrlo, ¿verdad? Entonces las escrituras nos revelan cómo nosotros debemos vivir. Nos dice en la versión NTV: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Podemos ver en esta versión, ¿verdad? Nos dice, nos enseña cómo vivir, pero también nos enseña a corregir lo que está malo. Nos corrige, dice, si estamos equivocados y nos enseña cuál es la manera correcta de vivir. Entonces es importante que nosotros nos estemos llenando, nos estemos nutriendo, ¿verdad? Por medio de esa búsqueda al Señor, esa búsqueda personal, por medio de las escrituras, por medio de la adoración, por medio de la intimidad con Él. Es importante que nos estemos nutriendo para que nosotros podamos ver cuál es la forma de vida en la que nos encontramos y corregir los aspectos que aún falta moldear, ¿verdad? Y que podamos llenarnos de Él y también compartir con otros lo que el Señor hace en nuestras vidas. En Colosenses 1:28 nos dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En la NTV nos dice, por tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos todo con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyando en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Amén. Entonces de Cristo hablamos, ¿verdad? Para presentarnos perfectos, no solo nosotros, sino presentar a todo hombre, nos dice aquí, ¿verdad? Perfecto delante de los caminos de Dios. A todo hombre lleno de las características de Jesús, lleno de las cualidades de Jesús, lleno de todo esto que nos revela las escrituras, ¿verdad? Así como Jesús lo hizo, así como Pablo, así como Bernabé y muchos otros que pudiéramos mencionar, ¿verdad? Hay tantos ejemplos en las escrituras, así como Moisés enseñó durante 40 años al pueblo de Israel, ¿verdad? Así como todos estos discípulos, hagámoslo también nosotros, seamos esas personas diestras para enseñar, esas personas llenas del conocimiento de Dios y llenas de vivencia, que podamos enseñar con su palabra y también que demos ese ejemplo, que lo hagamos con conductas, con esas habilidades que el Señor nos da, pero viviendo todo lo que hablamos, ¿verdad? Que seamos esas personas capaces de transmitir y de revelar lo que el Padre ha llenado a su iglesia, de lo que el Señor nos ha dado. Nosotros también debemos de dar a su pueblo, debemos ser esas personas comprometidas, esos discípulos llenos de su gloria, llenos de responsabilidad, y saber que esta comisión el Señor nos la ha dado a nosotros y es para que la cumplamos. Así que el Señor les bendiga y ha sido una bendición poderles compartir esta palabra. Amén.